Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Abraham había llegado a su edad avanzada y sabía que él pronto iba a morir. Y después de todas las cosas que él había hecho, aún le quedaba un asunto por hacer para asegurar la descendencia como el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios. ¿Creen ustedes que Isaac se merecía eso? ¿O era simplemente por el hecho de ser hijo de Abraham? Recordemos que cuando fue Abraham a sacrificar a Isaac, muchos de nosotros fijamos nuestros ojos en la actitud de Abraham de servir anegadamente a Dios y obedecerle. E Isaac, que tenía 20 años cuando su padre ya anciano lo iba a sacrificar, ¿acaso no podía soltarse y irse rápido y dejar al anciano ahí? Isaac también demostró tremendamente su relación con Dios y su obediencia a su padre también. Pero este Isaac todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados, como siempre, a la idolatría. Y Dios sabía que si él se unía con una de esas mujeres, la vida de Isaac se iba a arruinar. Ellos estaban entregados a la completa apostasía. Y el Señor prohibió el matrimonio entre su pueblo con esta gente. Abraham entonces, temiendo el efecto de esas corruptas influencias que rodeaban a su hijo, puso su fe en Dios para actuar y sumiso entregó su voluntad a Dios. ¡Qué maravilloso! El carácter de Isaac era un joven de afectos profundos. Tenía una naturaleza muy benigna y era condescendiente. Si él se unía a una mujer de esas, se iba a ver en peligro de sacrificar esa vida entregada a Dios. Por lo tanto, para Abraham, el elegir esposa para su hijo era un asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. En los tiempos antiguos, los matrimonios eran hechos generalmente por los padres. No se exigía a nadie que se casara con una persona a quien no puede amar. Pero al brindar sus efectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres, piadosos y experimentados. Por lo tanto, Isaac, confiando en la sabiduría y en el cariño de su padre, le dio a él el solucionar ese asunto, creyendo firmemente que Dios iba a guiar esa elección. Así que Abraham se puso a pensar y al ver a los hititas, a los amorreos y a toda esta gente que vivía a su alrededor o cerca, dijo no, esto no puede ser así. Entonces su mente voló inmediatamente para Mesopotamia, allá, para Aram, donde estaba su familia, la familia de su padre, sus hermanos. Y aunque en ese lugar también se adoraba, ¿no?, a ídolos, apreciaban el conocimiento y el culto verdadero a Dios. Isaac no debía salir de Canaán para ir a donde estaban ellos, pero tal vez se podría hallar entre ellos una mujer que estuviese dispuesta a dejar a su país, a unirse con él para seguir con el culto a Dios. Qué tarea tan difícil, qué tarea tan complicada, en que así por así una mujer va a desear irse a un país lejano con cientos y cientos de kilómetros y dejar todo. Abraham confió este importante asunto a su servidor, el que primero había estado en la lista para ser su heredero.
Eliezer era un hombre piadoso, experimentado, y por eso Abraham había pensado en él cuando no tenía hijos, en dejarle todo. Tenía un juicio muy sano, era un hombre fiel en todo lo que le había prestado a su señor Abraham. Y le dijo que eligiera una doncella de la familia de Nacor de Mesopotamia, pero que no llevara a Isaac. Ahora, le hizo prometer, pero en caso de que no encontrase una doncella que quisiera dejar a sus parientes, qué cosa tan difícil lo que le tocó a Eliezer. El mensajero entonces Eliezer quedaría absuelto de su juramento si ninguna mujer quería irse con él. Por lo tanto, llevó 10 camellos para su acompañamiento y para la comitiva de la novia que vendría entonces. Y emprendió ese largo viaje hasta Damasco y más, por las llanuras hasta llegar a Harán, a la ciudad de Nacor. Y se detuvo entonces afuera de las murallas, cerca de un pozo, donde al atardecer iban las mujeres de la ciudad para sacar agua. Los sucesos narrados en este capítulo 24 ocurrieron 3 años después de la muerte de Sara, en el capítulo 23, 1-2. Y como Sara tenía 90 años cuando nació Isaac, y 40 cuando se casó con Rebeca, entonces Abraham tenía 140 años en ese tiempo. Es fácil de deducir. Eliezer era un hombre muy apreciado por Abraham. Era de su confianza. Y Abraham lo tenía por muy buena estima. Esta promesa que le hizo Eliezer a Abraham consistía en una ceremonia muy antigua, en la cual era acompañada por un solemne juramento, y solo se menciona otra vez en el capítulo 47 del versículo 29. Y recordemos que el hombre que iba a jurar la promesa debía colocar su mano debajo del muslo de la pierna, en este caso de Abraham. Así que eso fue como se llevó a cabo. La palabra muslo señala obviamente en particular la futura descendencia que viene de allí. Es entonces un simbolismo el colocar la mano justamente allí, porque es un juramento de fidelidad, es un juramento de honor, es un juramento muy sagrado. Y entonces le hizo jurar a Eliezer. Aunque recordemos que Abraham aún vivió 35 años más, parece haberse sentido ya débil para ese tiempo. Y la autoridad dada a Eliezer en la elección de su esposa implica entonces una encomiable sumisión de parte de Isaac, que ya tenía 40 años. Como es hasta hoy en día, en el Oriente los padres eligen el cónyuge y hacían los arreglos para la boda de sus hijos, pero esto de ninguna manera implicaba que los deseos de los jóvenes mismos eran ignorados, para nada. Sencillamente ellos también opinaban y decían cómo querían las cosas. Así que Abraham hizo muy bien. Recordemos que cuando Abraham no quiso que Isaac cogiese una mujer de los hititas y de los cananeos, él ya tenía la experiencia que había tenido con Agar y los problemas que había traído con Agar, una mujer egipcia, que tal vez, creo yo, fue el faraón el que se la dio. Además, Dios había prohibido el casamiento con los cananeos, y esa prohibición más tarde fue incorporada en la ley mosaica que encontramos en el capítulo 34 y el versículo 16 de Éxodo. Los parientes de Abraham preservaron en cierta medida el conocimiento y el culto del verdadero Dios, según lo dice Génesis 31, 19. Por lo tanto, era obvio que él deseara tomar, una mujer de allí.
Solemnemente entonces Abraham encargó a Eliezer para que no le permitiera a Isaac ir con él, porque sentía que ni él ni su hijo debían regresar allí, ni siquiera para una visita. De la misma seguridad es como nosotros debemos confiar en el Señor. Abraham contó con que el Señor iba a aparejar una mujer que iba a sentir el deseo y la necesidad de ir y conocer a Isaac y casarse con él a cientos de kilómetros. Eso es tener fe. Una fe que nosotros debemos tener hoy. Que así, por imposible que parezca algo, el Señor lo va a hacer por ti. Si tienes la fe absoluta. Pero esa fe crece cuando entregamos nuestra vida a Dios. Cuando nos alejamos de la mundanalidad. No aparece de así por así. Es algo que se construye. Y ese es el mensaje de esta historia. De Eliezer, Abraham e Isaac en busca de la futura mujer Rebeca. Que el Señor les bendiga.